Vamos a dar paso a la mesa conformada por Betty Pérez, Amadeo Martínez y Néstor Pérez. Ellos todos del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, CESENIS. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermana Betty. Hola, buenos días, Alex. Buenos días a todos los miembros de los pueblos indígenas que a esta hora de la mañana estamos conectados mediante el uso y acceso a las tecnologías. Muchas gracias al señor y compañero hermano Jorge Cabrera, que está acompañándonos esta mañana del Sistema de la Integración Centroamericana. Queremos agradecer también al compañero y hermano Alex, que está moderando esta actividad. Y así un fuerte abrazo, un fuerte saludo, don Salvador Hernández, Sergio, Samuel, desde el oriente del país. También a los hermanos en Izalco, en Santo Domingo de Guzmán, que vamos a escuchar también las intervenciones mediante video de los compañeros de Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Tenemos la participación fuerte y muy activa de hombres y mujeres jóvenes que están desde el territorio realizando un trabajo, y eso nos llena de aliento y nos llena de fortaleza y de alegrías a los mayores, porque creemos de que nuestro trabajo no ha caído en piedras, sino ha caído en tierra fértil, ¿verdad? Y cada día este trabajo está sembrándose, esta semilla se está sembrando en esa tierra que nuestros mayores, nuestros antepasados, a fuerza de lágrimas, de sudor y sangre, defendieron y que dejaron preparada para que sus hijos y estas generaciones vengamos sembrando esa semillita que esperamos de buenos frutos, ¿verdad? Y como lo decía la compañera Izalco, cortaron las ramas, cortaron los frutos, pero la raíz ahí quedó, ¿verdad? Y los pueblos indígenas somos esa raíz que sobrevive y pervive, y vamos a seguir resistiendo ante las amenazas naturales y las amenazas también que están fuera de nuestro alcance. Como CESENI vamos a leer el posicionamiento desde la oficina central y vamos a decir la resiliencia y resistencia en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas declarado por la Organización de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994. Lógicamente esto después de fuertes luchas de nuestros mayores, de nuestros antepasados, ancianos, no ha sido un regalo, ¿verdad? Es el fruto y cosecha de todo ese trabajo de largos años. Fue que el 23 de diciembre de 1994 se reconoce el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este día, 9 de agosto del 2020, entonces las estructuras organizativas indígenas comunitarias y nacionales de pueblos indígenas Nahua, Lenca y Cacahuira nos unimos en una sola voz, en un solo corazón, con los demás pueblos indígenas del mundo, unificando nuestras energías con nuestros saberes y conocimientos ante los impactos negativos de la pandemia que en estos momentos estamos enfrentando. Es lógico ver que en la actualidad el mundo se está enfrentando a una realidad a la que los pueblos indígenas no somos la excepción, con nuevos retos que nos invitan a fortalecer nuestras prácticas como pueblos indígenas en cuanto a la salud, la educación, la economía indígena, generando así un tejido organizativo resiliente, fuerte, con la participación activa de las mujeres y los jóvenes indígenas desde los niveles locales y nacionales, fortaleciendo así la relación armónica entre el ser humano, la naturaleza y el entorno. Es importante para nosotros el fortalecer el tejido organizativo comunitario. Eso es importante para cualquier acción, cualquier actividad que nosotros vayamos a realizar. Queremos decir que los pueblos cacahuiras, por motivos de dificultades de acceso a las redes, no se han conectado, pero estamos en sintonía. La comunidad indígena de Chilanga ya está conectada también desde su comunidad en una ceremonia,
¿verdad? Guardando las medidas. Continuando con el comunicado, queremos hablar acerca de la situación actual de los pueblos indígenas. Como pueblos indígenas, hemos orientado el accionar en pro del fortalecimiento de la identidad cultural, el empoderamiento sobre nuestros derechos, la incidencia política y la generación de propuestas ante el Estado. Esto como resultado de este trabajo, El Salvador ha dado pasos importantes sobre el reconocimiento de nuestros derechos específicos como pueblo. Durante el primer año de gestión de la actual administración dirigida por el señor presidente Nayib Bukele, la relación entre gobierno y pueblos indígenas, con los 3 pueblos indígenas, ha experimentado un estancamiento en cuanto a la generación de mecanismos que tiendan puentes y que faciliten el diálogo para el seguimiento a la implementación de planes y políticas de pueblos indígenas en El Salvador, que tengan como base el respeto, la buena fe para la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, para el fortalecimiento de la identidad cultural. Esto es bien importante porque los pueblos indígenas en realidad somos parte de una sociedad civil, pero nosotros tenemos el agregado que somos los herederos históricos de estos territorios y estamos asentados de frontera a frontera y, ¿por qué no decirlo?, más allá de estas fronteras que desde el occidentalismo nos han impuesto. Decirles que estamos organizados en redes indígenas a nivel internacional y regional, ¿verdad? Y que gracias al acompañamiento del sistema de la integración centroamericana, el Consejo Indígena de Centroamérica mantiene un convenio de relación y de trabajo con los pueblos indígenas de la región centroamericana, donde las mujeres y los jóvenes estamos presentes. Pueblos indígenas y la pandemia. Ante la presencia de la pandemia generada, las comunidades indígenas hemos acatado y cumplido todas las medidas implementadas por las autoridades desde el gobierno central y los gobiernos municipales. Asimismo, estas han sido complementarias con iniciativas impulsadas desde las mismas comunidades. Y entre estas acciones podemos destacar la implementación de campañas de difusión y concientización sobre los impactos de esta crisis generada por esta pandemia, campañas de limpieza y sanitización comunitaria, implementación de prácticas de salud tradicional indígena preventiva, esto desde los conocimientos y saberes, implementando así ese sistema de salud preventiva con nuestras plantas y toda la medicina que encontramos todavía en la naturaleza. Implementando también así las prácticas de salud para atender personas con afectaciones producto de esta pandemia. Queremos decir que aunque implementamos nuestros conocimientos y saberes, utilizamos nuestras medicinas ancestrales, pero también hacemos uso de la medicina occidental, porque así como trajeron cosas nuevas el sistema, también hay enfermedades que no han estado presentes en nuestros territorios y es allí donde hacemos la complementariedad entre ambos sistemas de salud. Los pueblos indígenas hemos realizado y evidenciado algunos avances en materia de derechos de pueblos indígenas. Ante esto existen, en cuanto al marco jurídico de derechos de pueblos indígenas en El Salvador, en el ámbito internacional, siendo el Estado salvadoreño suscriptor de instrumentos internacionales de derechos de pueblos indígenas, y ahí podemos mencionar que el Estado salvadoreño en el año 2007 adoptó la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, la cual no solamente el Estado salvadoreño ha adoptado, sino todos los gobiernos y estados del mundo, ¿verdad? La declaración ha sido adoptada en su mayoría por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y eso quiere decir que todos los gobiernos que conforman la ONU. Contamos con la declaración final de la primera Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, adoptada en el 2014, permitiendo la elaboración de documentos como el Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas de El Salvador, el cual esperamos y debe de ser un plan maestro desde donde deberán emanar las políticas sectoriales de salud, educación, agricultura y todo el trabajo que tenga que ver en relación a pueblos indígenas. Este plan de acción fue oficializado en el año 2018, fruto del trabajo de pueblos indígenas
Estado y organismos de cooperación de las Naciones Unidas y otros organismos de cooperación. A nivel nacional reconocemos avances que han permitido al Estado salvadoreño ser ejemplo de buenas prácticas. A nivel del mundo, no solamente a nivel de la región centroamericana. El Salvador ha sido ejemplo de buenas prácticas a nivel del mundo respecto al trabajo con pueblos indígenas, entre los cuales podemos destacar los siguientes. La reforma a la Constitución en su artículo 63 sobre la existencia de pueblos indígenas en El Salvador. Esto es importante porque no es un trabajo que comenzó hace 5 o hace 10 años, un trabajo que venimos haciendo de incidencia, cabildeo y de negociación en la Asamblea Legislativa, y es por ello que en el 2014 se ratifica este artículo y se le agrega el inciso segundo al artículo 63. La aprobación de la Ley de Cultura, la instalación de la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, con énfasis en derechos de pueblos indígenas, instalación de la Mesa Indígena de Medio Ambiente para la coordinación en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con pueblos indígenas, mecanismos con el Ministerio de Salud para dar seguimiento a la Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas. Es importante que los instrumentos que se vayan gestando no sean para pueblos indígenas, sino de pueblos indígenas, y sino con pueblos indígenas, porque el trabajar para pueblos indígenas es seguir con el paternalismo que el sistema ha venido utilizando e implementando en el trabajo para pueblos indígenas. Ya hemos dado vuelta a esa página y ahora se trabaja con pueblos indígenas, ¿verdad? Asimismo, el fuerte trabajo al interno de los pueblos indígenas ha permitido fortalecer capacidades en la juventud indígena, y fruto de ello lo hemos visto este día y lo vamos a seguir mirando estos días que nos quedan del mes de agosto, con la participación fuerte de la juventud, de las mujeres indígenas, lo que ha permitido realizar incidencias y alianzas estratégicas con organismos de cooperación, la sociedad civil y otros pueblos hermanos de la región y el continente. Por eso tenemos el Consejo Indígena de Centroamérica, tenemos el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, la Alianza de Mujeres Indígenas para Centroamérica y México, y asimismo tenemos el Foro Indígena de Abya, que es la máxima autoridad para pueblos indígenas, ¿verdad? No cabe duda que existen a la fecha grandes retos en el quehacer interinstitucional para el trabajo con pueblos indígenas, entre los cuales podemos destacar la falta de reconocimiento. Aquí en este aspecto queremos decir que como pueblos indígenas somos parte de esta sociedad y miramos con mucha preocupación lo que últimamente la sociedad salvadoreña está evidenciando. Ante ello queremos decir que la falta de reconocimiento a la jurisdicción y competencia e independencia de poderes que la Constitución y la normativa secundaria nacional ya establecen no están siendo reconocidos ni respetados. A lo que llamamos al Estado salvadoreño, a los 3 órganos del Estado, a ponerse de acuerdo, darle una leída a la Constitución y a la normativa secundaria, y se apegue todo el proceder, desde el órgano ejecutivo hasta el órgano judicial, a la normativa que ya existe y que ha costado sangre, ha costado vida a este pueblo salvadoreño para que esta normativa pueda estar en función ahora. Es importante también decir que falta una ley secundaria para que dé vida al reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. Esto es un tema particular para pueblos indígenas, pero además queremos llamar enérgicamente al cese de los discursos que promueven el odio entre los mismos órganos de Estado, entre la sociedad misma. Hemos escuchado muchos discursos por parte de la sociedad que están promoviendo el odio y llamando al odio, ¿verdad? Lo que es de mucho peligro, porque esto pone en alto riesgo los avances democráticos que hasta la fecha el Estado salvadoreño y la sociedad ha alcanzado. Aquí queremos ser enfáticos porque nos preocupa que el Estado de Derecho se ponga en peligro por estos discursos, por estas acciones que están promoviendo profundamente el odio a nivel de la sociedad salvadoreña, no solamente entre los pueblos indígenas. Esto es importante para nosotros porque
Por eso estamos en la Constitución y por ello estamos planteando que queremos una ley secundaria porque respetamos el orden normativo. Los pueblos indígenas no podemos venir a inventar después de más de 500 años de instalación de este Estado, pero sí tenemos claro que podemos hacer propuestas con respeto y de buena fe, que puedan generar esos espacios y mecanismos de participación plena y efectiva de pueblos indígenas, mujeres indígenas en el quehacer de la sociedad. Nos preocupa la falta de interés por reconocer el trabajo institucionalizado que la sociedad civil ha venido realizando durante los últimos años a nivel territorial y nacional. Queremos decir que la sociedad civil organizada desde el territorio es la base para que cualquier gobierno que llegue, este gobierno ya cumplió un año, por supuesto lo felicitamos porque ha hecho un buen trabajo, pero falta mucho que hacer, falta mucho que hacer con la sociedad salvadoreña, con los pueblos indígenas. Es decir, debemos de retomar desde los mensajes que se emanan del órgano ejecutivo, promover la paz, promover el diálogo de buena fe, respetando los debidos procesos. Es importante eso porque de esa manera cualquier gobierno va a salir adelante, reconociendo a la sociedad civil organizada desde el territorio, respetando los debidos procesos y reconociendo y apegándose a los marcos normativos ya existentes. Nos preocupa además el desconocimiento de los avances en materia de derechos de pueblos indígenas, en particular el marco jurídico internacional reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, por la Organización de Estados Americanos, OEA, así como los organismos internacionales de cooperación, asimismo la cooperación multilateral. Ya hay mecanismos establecidos para trabajar con la cooperación internacional, como es el sistema de las Naciones Unidas, con quienes tenemos largos años de trabajo. No tenemos 5, no tenemos 1, no tenemos 9 ni 10 años, tenemos un largo recorrido de trabajo con la Organización de las Naciones Unidas, con la OEA, asimismo con los organismos multilaterales de cooperación, el BID. Mantenemos una política de trabajo. También con el Banco Mundial está el MAS, el Marco Ambiental y Social, que nos permite establecer esos pasos que los estados deben de seguir a la hora de acceder a un préstamo en donde se está afectando los intereses de los pueblos indígenas desde el territorio. Además, nos preocupa que el Estado actual mantiene personal en el Ministerio de Cultura, quienes durante los últimos gobiernos se dedicaron y siguen dedicándose a denigrar, difamar, promover acusaciones a liderazgo y organizaciones indígenas mediante las redes sociales y reuniones interinstitucionales que ellos mantienen. Queremos pedir claramente el cambio de este personal. Este personal es el mismo personal que durante los últimos años ha estado en ese gobierno, en esa institución, y que simplemente están ahí para generar y promover y ampliar el discurso de odio que desde algunos órganos de Estado también se vienen gestando. También nos preocupa el desinterés del actual gobierno por no escuchar la voz de los pueblos indígenas desde sus estructuras organizativas. Tenemos estructuras organizativas desde el pueblo Lenca, Chacabuira y Nahuatipil que no tienen 10 años. Estas organizaciones no surgieron hace 10 años. Estas estructuras organizativas son históricas y son estructuras organizativas representativas como la ONU lo denomina en la Declaración Específica para Derechos de Pueblos Indígenas. También nos preocupa la falta de voluntad política del gobierno en instalar el Consejo Intergubernamental Indígena, a pesar de haber sido consensual entre los pueblos indígenas y sus estructuras organizativas representativas desde el territorio. Ante lo anteriormente mencionado, queremos hacer un llamado enérgico. En primer lugar, a las organizaciones de los pueblos indígenas a continuar con el trabajo organizativo, a fortalecer nuestra identidad cultural y potenciar las capacidades de nuestros jóvenes, mujeres, indígenas, que nos van a permitir incidir y construir propuestas
ante las instituciones públicas, la sociedad civil en general y la cooperación. Ante lo cual queremos exigir al Estado salvadoreño trabajar para que se cumplan los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, respetando el orden constitucional y Estado de Derecho establecido por nuestra legislación primaria y secundaria. Al gobierno y sus instituciones abstenerse de continuar con las prácticas de invisibilización, exclusión y división de las organizaciones y pueblos indígenas y buscar coordinadamente mecanismos que nos permitan mantener y sostener un diálogo de buena fe sobre la base del respeto mutuo. Además, la instalación del Consejo Intergubernamental Indígena como un mecanismo de diálogo e interlocución entre los pueblos indígenas y el gobierno de El Salvador, la aplicación del Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas de El Salvador en atención a las recomendaciones del CER en el año 2019. Asimismo, exigimos se retome y se dé el debido cumplimiento a las observaciones emanadas por el CER en el año 2019. Justamente ahora estamos cumpliendo un año en donde el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial CER hizo observaciones al Estado salvadoreño en relación al tema de pueblos indígenas en particular, ¿verdad? Es importante también decir que como pueblos indígenas estamos atentos a lo que sucede a nivel de la región y a nivel nacional. Queremos entonces condenar enérgicamente la utilización que los estados de la región, países como Colombia, países como Bolivia, Ecuador, Guatemala y otros países están haciendo en el marco de la crisis provocado por la pandemia para intensificar la invasión a los territorios indígenas, con el objetivo de instalar proyectos y megaproyectos extractivistas, como a nivel nacional podríamos mencionar el caso específico de Tacuxcalco y el río Sensunapán, ambos en el departamento de Sonsonate, que cuenta con una alta población indígena náhuatl y que la estamos viendo presente este día. Además, vemos con preocupación el desplazamiento de las comunidades indígenas y afrodescendientes, la persecución, asesinato de líderes y lideresas indígenas, la criminalización de la lucha por la defensa del territorio y su entorno. Planteamos que los gobiernos es importante se apeguen al marco normativo internacional y que ha sido adoptado por los diferentes estados. En ese sentido, queremos agradecer el acompañamiento franco y sincero del sistema de las Naciones Unidas a todas las agencias, sin distinción de una sola. Y en ese sentido queremos invitarles al sistema de las Naciones Unidas y a la cooperación a mantener su acompañamiento y apoyo al Estado salvadoreño. Óigase bien, lo estamos pidiendo solamente para los pueblos indígenas, a mantener su acompañamiento técnico y apoyo al Estado salvadoreño. Creemos de que toda la experiencia que el sistema de las Naciones Unidas tiene puede servir a este gobierno para que le dé consejos, lo asesore técnicamente para una buena administración del Estado. Es así como estamos pidiendo ese acompañamiento para el Estado y para los pueblos indígenas a fin de que nos garantice el cumplimiento a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de derechos de pueblos indígenas. A la cooperación internacional también, a mantener su acompañamiento y apoyo al país, pero específicamente también a los pueblos indígenas para apoyar iniciativas comunitarias que contribuyen a superar las afectaciones que esta crisis generada por esta pandemia nos va a dejar. Es importante señalar que la crisis todavía no la estamos viendo en su verdadera acción. Vienen días difíciles y que esperamos ese acompañamiento en el territorio
necesitamos acciones positivas que nos ayuden a restaurar esas economías que van a quedar y que están siendo exterminadas en estos momentos, debilitadas y con muchas preocupaciones, ¿verdad? Asimismo, queremos alentar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, a la PDDH, a mantener y robustecer su labor constitucional, una labor constitucional apegada a los debidos procesos y al marco normativo que ya la Constitución le da a la Procuraduría, ¿verdad? Para poder velar y garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos y particularmente los derechos específicos de los pueblos indígenas. Y aquí creemos importante hacer un llamado al alto comisionado para que dé ese acompañamiento a la Procuraduría, porque sentimos que va a ser importante la labor de estos dos entes de Estado, ¿verdad? Que puedan sentar precedentes jurídicos, porque el Estado de Derecho ahorita en el país se ve gravemente amenazado. Asimismo, a los tres órganos de Estado, para que se retome el trabajo mediante mecanismos que fortalezcan la debilitada democracia que en el país aún existe, a través del diálogo responsable, serio y con respeto a la luz de los intereses del pueblo, no a los intereses de un partido político, no a los intereses de una ideología política y tampoco de ningún grupo de poder que son los que han venido ejerciendo fuerza en este país para que las cosas se hagan como ese grupo de poder está interesado en que se hagan, porque son los intereses económicos y políticos que están inmersos ahí. Finalmente, queremos reafirmar nuestro compromiso y buena voluntad para tender puentes de diálogo y coordinación entre el Estado, las estructuras organizativas de los pueblos indígenas. Óigase bien, no estamos hablando con personas indígenas. Durante los últimos años se fortalecieron capacidades individuales, personales, de indígenas. No estamos hablando de indígenas individuales. No queremos tampoco deslegitimar a nuestros hermanos que se autodefinen como indígenas y que pueden ser unos fuertes aliados al proceso indígena. Pero sí estamos hablando aquí de las estructuras organizativas desde el territorio, que eso es lo que le da sustento a cualquier acción, a cualquier actividad o a la administración misma del gobierno central. Ese es su sustento, señor presidente. Las estructuras organizativas, llámese de pueblos indígenas, llámese de sociedad civil. Le invitamos y le llamamos a que le dé vuelta a esa página, a esos discursos de odio, a ese discurso de conflicto que se mira en las redes sociales y nos acerquemos al territorio donde están las estructuras organizativas. Y para el trabajo con pueblos indígenas tenemos nuestros mecanismos y tenemos nuestras propias estructuras organizativas. No es de buscar liderazgos, no inventen, ¿verdad? Porque los liderazgos, por muy humildes, por muy sencillos, por muy analfabeta que parezca, que está allá en la comunidad, allá en la estancia, allá en el rodeo, allá en la caupera, allá en Tacuba, por muy humilde que parezca esa gente, pero es un líder, es una lideresa, con quien usted, señor presidente, y sus ministros, su gabinete, debe de buscar ese diálogo y acercamiento. No lo olviden, es el voto, ¿verdad? Seguro que puede en un determinado momento decir sí o ya no, ¿verdad? Entonces sí necesitamos esa coordinación con las estructuras organizativas indígenas. Muchas gracias.